A 127 kilómetros de la costa, sin una embarcación a la vista, sin chaleco salvavidas, solo un pastor alemán solitario, aferrándose a la vida, nadando por la inmensidad del océano. Cuando un humilde pescador lo avistó flotando en medio de la nada, pensó que era un simple trozo de madera a la deriva, pero al acercarse, su corazón dio un vuelco. Era un perro, exhausto, empapado, luchando con sus últimas fuerzas para mantener la cabeza fuera del agua, completamente solo en el vasto e implacable mar Caribe. Nadie podía explicar cómo había llegado allí, en ese lugar tan desolado, tan peligroso. Pero lo que sucedió después desafió todas las expectativas y te dejará sin aliento, con un nudo en la garganta. El mar estaba en calma, peligrosamente en calma. Esa tranquilidad inquietante que pone nerviosos a los lobos de mar más experimentados, la calma que siempre precede a una tormenta. A cientos de kilómetros de las costas de la península de Yucatán, don Ricardo Rico Solís, un pescador de Mindodusí, corazón noble, de 42 años, manejaba su modesta lancha en mar abierto. Había salido antes del amanecer, con la esperanza de pescar atún, pero después de 6 largas horas, todo lo que había conseguido era un doloroso bronceado y el silencio abrumador del océano. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era un tronco a la deriva, otro desecho arrastrado por la corriente, pero algo en la forma en que aquello se movía, en cómo luchaba contra la marea en lugar de dejarse llevar, llamó su atención. Rico tomó sus binoculares y enfocó. Su corazón se disparó, latiendo como un tambor. Era un perro, un imponente pastor alemán, visiblemente agotado, apenas logrando mantener la cabeza sobre la superficie. Solo, sin tierra a la vista, sin ninguna embarcación cerca, nada. El estómago de Rico se revolvió. Aquello no era solo raro, era imposible. ¿Pero cómo? ¡Ay, Dios mío!, murmuró, mientras aceleraba su lancha en dirección al animal. Al acercarse, la realidad se volvió aún más angustiante. Las patas del perro aún se movían, pero de forma lenta y descoordinada. Su cabeza subía y bajaba con cada ola, su hocico apenas sobre la superficie. Le quedaban minutos, quizás segundos de vida. Rico apagó el motor y gritó desde el lateral de la lancha: «¡Aguanta, amigazo, ya estoy aquí!». El perro no respondió. Estaba demasiado lejos. Sus ojos vidriosos, fijos en el terror y la desesperación. Sin pensarlo 2 veces, Rico se quitó la camisa, lanzó una escalera de cuerda por la borda y se lanzó al agua. Estaba más fría de lo que esperaba. La sal le ardía en los ojos, pero avanzaba a brazadas firmes, con la mirada fija en los débiles movimientos del pastor. Cuando finalmente lo alcanzó, las patas del perro cedieron. Su cuerpo se desplomó en sus brazos como un peso muerto. Rico lo sostuvo con un brazo y nadó con fuerza con el otro, arrastrando al perro de regreso a la lancha. Al llegar a la escalera, Rico lo empujó desde abajo, mientras el animal, por puro instinto, se aferró con sus patas delanteras y logró subir. Se desplomó en la cubierta, temblando. Rico subió inmediatamente detrás, jadeando, y se arrodilló junto al animal, limpiándole el agua de la cara con sumo cuidado. El pecho del perro apenas subía y bajaba. Su pelaje estaba empapado y enredado con sal. Sus patas estaban en carne viva, desgastadas por el esfuerzo. Su respiración era débil, pero constante. «Estás vivo», susurró Rico, con la voz quebrada por la emoción. «Loco y hermoso guerrero, estás vivo». Envolvió al perro en una lona seca y le ofreció una botella de agua dulce. El pastor no se movió. Rico se sentó a su lado, con el corazón acelerado, empapado y temblando, no de frío, sino de la conmoción de lo que acababa de vivir. Miró a su alrededor, el azul infinito del mar en todas direcciones. «¿Qué hacías aquí, muchacho?», preguntó en voz baja. El perro no respondió, pero en el fondo de esos ojos algo brilló. No era miedo ni dolor, era otra cosa,
una voluntad silenciosa e inquebrantable de sobrevivir. Rico apretó la lona húmeda alrededor del pastor alemán y puso la proa de la lancha en dirección a la marina más cercana. Faltaban casi 2 horas. El sol ya había cambiado de posición, lanzando un brillo dorado sobre las olas, pero el perro no levantaba la cabeza, solo permanecía ahí, temblando. Cada pocos minutos Rico lo miraba. Seguía respirando, seguía vivo, pero las preguntas no cesaban. Sin collar, sin arnés, sin chaleco salvavidas, sin microchip, nada. Lo único que tenía el pastor era la piel en carne viva de sus patas delanteras, como si hubiera estado nadando durante horas, quizás más. Rico ya había visto perros arrojados de barcos por dueños crueles, desechados como basura, pero nunca tan lejos de la costa. 217 kilómetros era otra cosa, algo impensable. Con cuidado extendió una mano y tocó el lomo del perro. ¿Tienes nombre, muchacho? Ninguna respuesta, ningún movimiento. Rico estudió el rostro del perro. Sus ojos ahora estaban abiertos, atentos, aún sin confiar, pero observando. Cuando la lancha llegó a tierra firme, Rico no fue directamente al control de animales. Algo dentro de él se resistía a eso. En cambio, cargó al perro, débil y flácido, hasta su camioneta y condujo directamente a una pequeña clínica veterinaria que conocía en las afueras de Clearwater, Florida. La recepcionista levantó la vista cuando entró por la puerta. «Señor, usted no puede simplemente», comenzó a decir. «Casi se ahoga a 135 millas de la costa». La interrumpió Rico. «Sin identificación, sin explicación. Solo necesito que alguien lo examine». El silencio se apoderó de la sala. Una joven veterinaria apareció con los ojos bien abiertos. «¿Dijo 135 millas mar adentro?» Rico asintió. «Lo encontré nadando solo». En cuestión de segundos, el perro fue llevado a la sala trasera. Rico se sentó en la sala de espera, empapado de agua salada y de preocupación. Ni siquiera sabía por qué ya se sentía tan conectado a él. Quizás era el hecho de que el pastor alemán no se había rendido, ni siquiera cuando todo en el mundo le decía que debería haberlo hecho. La veterinaria regresó unos 20 minutos después. «Está gravemente deshidratado, con rasguños y completamente exhausto». Hizo una pausa, casi sin poder creerlo. «Pero su corazón sigue siendo fuerte». Sobrevivió. Rico dejó escapar un suspiro de alivio. «Gracias a Dios». «Sin microchip», añadió la veterinaria. «Pero encontramos algo extraño». Le entregó a Rico un pequeño trozo de metal oxidado. Estaba adherido al pelaje cerca del cuello. Parece parte de una placa de identificación rota. Rico volteó el objeto. La mayor parte de la inscripción había desaparecido, pero quedaba una sola letra. R, ni un número, ni un nombre, solo una R. Esa noche, Rico llevó al perro a su casa. Su hogar era sencillo, una cabaña de una habitación cerca del agua, con la pintura descascarada y un viejo muelle en la parte trasera. Acostó al perro sobre una manta doblada y puso un tazón de agua cerca. El pastor aún no comía, pero sus ojos seguían a Rico con atención silenciosa. Antes de dormir, Rico se sentó con las piernas cruzadas a su lado y susurró: «Has sobrevivido a algo que ningún perro debería haber soportado. No sé cómo, ni por qué, pero te prometo que no te abandonaré». El perro parpadeó lentamente. Aún no era confianza, pero algo crecía. A la mañana siguiente, Rico se despertó con el sonido de garras golpeando suavemente el suelo de madera. Por un segundo pensó que era un sueño, pero al abrir los ojos vio al pastor alemán, débil pero de pie, caminando lentamente por la cabaña. Caminaba con rigidez, apoyándose más en una de sus patas, pero estaba andando. Rico se sentó. «Oye, mira eso». El perro no movió la cola. No respondió con alegría como otros perros, pero se detuvo, miró a Rico y parpadeó una vez. Rico se levantó, llenó un tazón con agua fresca y puso un poco de pollo cocido a un lado. El pastor olfateó.
Luego comenzó a comer despacio y con cautela, pero de forma constante. Era la primera vez que comía desde el rescate. Rico se agachó cerca, observando atentamente. «No solo eres inteligente», murmuró. «Fuiste entrenado. Lo siento». Había una calma en los movimientos del perro, algo intencional. No se asustaba con ruidos repentinos, no pedía comida, no ladraba ni gemía, solo observaba, calculaba como un soldado analizando un nuevo campo de batalla. Rico, exbuzo de rescate de la Marina, ya había visto ese comportamiento en perros de trabajo. Después Rico fue al muelle. El viento salado soplaba del mar, trayéndole recuerdos. Escuchó pasos suaves detrás de él. El pastor lo había seguido. Se detuvo junto a Rico, mirando el agua donde casi había muerto. «Ya has visto cosas», dijo Rico sin mirarlo. «¿Verdad?» El perro no se movió. Más tarde ese día, Rico hizo una llamada a un amigo, un exentrenador de perros capa 9 llamado Miguel Mike Durán, que ahora trabajaba en un centro de entrenamiento privado. «Necesito que conozcas a alguien», dijo Rico. «Hay algo extraño, o quizás exactamente correcto, pero creo que este perro fue entrenado». Mike llegó esa tarde. Un hombre alto, de mirada atenta, entró en la cabaña y se agachó sin decir una palabra. El pastor se mantuvo quieto, las orejas ligeramente levantadas, pero sin mostrar agresividad. Mike lo observó con atención. «Siéntate», dijo con calma. El perro no se movió. «Échate». Nada. Pero entonces Mike hizo un gesto sutil. Extendió 2 dedos, con la palma hacia abajo, en una ligera curva. El perro se echó inmediatamente, con la cola ligeramente encogida. Sus ojos se fijaron en Mike. Los ojos de Rico se abrieron de par en par. «¿Qué fue eso?» «Señal silenciosa», respondió Mike, «usada en operaciones tácticas. Quien lo entrenó para algo grande». Mike se levantó y miró a Rico. «No rescataste a un perro callejero, sacaste a un perro de trabajo del océano». Rico miró al pastor, ahora echado, todavía observando en silencio. «¿Por qué un perro a 217 kilómetros de la costa?», preguntó. Mike no respondió. No necesitaba hacerlo, porque la siguiente pregunta era aún peor. ¿Quién lo envió allí y por qué? Esa noche, Rico no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando al perro que ahora descansaba a los pies de la cama. Ese trozo de metal, la placa rota con una R, estaba sobre la mesa. La tomó, la volvió a girar, sin chip, sin identificación, sin respuestas. Pero ahora había algo más, una misión, un rastro, y la aterradora posibilidad de que ese perro hubiera visto o escapado de algo que nadie debería saber. Cuando Rico extendió la mano para acariciar el lomo del pastor, el perro se inclinó ligeramente al toque. Por primera vez, su cola se movió, solo un poco. Aún no era confianza, pero el comienzo de ella. Pasaron 2 días. El pastor, ahora respondiendo al apodo de capitán, comenzaba a recuperar sus fuerzas. Seguía a Rico por la cabaña, descansaba cerca de sus pies e incluso le empujaba la mano, pidiendo más. Pollo cuando creía que nadie lo miraba. Pero lo que más perturbaba a Rico era cómo capitán reaccionaba a ciertos sonidos, no a truenos ni a fuegos artificiales, sino a helicópteros. Siempre que uno pasaba, incluso a lo lejos, capitán se congelaba, las orejas se bajaban, el cuerpo se encogía y sus ojos, alertas e inteligentes, se endurecían. La mirada de quien ha sido entrenado, de quien ha sido traumatizado. Rico no podía ignorarlo. Tomó de nuevo la plaquita de metal que habían encontrado pegada en el pelo del perro y miró las letras borradas. Tenía que haber algo más, una historia, un lugar, algo. Los perros no aparecen de la nada en medio del océano. Entonces hizo algo que no hacía en años. Abrió la vieja laptop guardada en el armario, la misma que no usaba desde que se había retirado, y accedió a una base de datos segura,
disponible solo para militares y excontratistas. Era arriesgado, pero el misterio lo consumía desde hacía días. Digitó algunos filtros clave: pastor alemán, K9 militar sin chip, últimas señales tácticas, últimas operaciones en la costa este. Lo que apareció no era un informe público, era un archivo restringido marcado con bandera roja. Operación Nightmark, programa de recuperación de activos animales. Rico parpadeó. Nunca había oído hablar de ello. Hizo clic. Acceso denegado. Fue más profundo. Usando algunos códigos antiguos de las operaciones de buceo, logró acceso parcial. La pantalla cargó. Fondo negro, texto blanco. Activo R7. Raza, pastor. Alemán. Sexo, macho, misión, reconocimiento en mar abierto, responsable clasificado estatus, desactivado, presunto, perdido en el mar, fecha de desactivación, 3 días antes de que Rico lo encontrara. Rico se recostó en la silla, atónito. Ellos sabían que Capitán estaba allí afuera y lo marcaron como perdido, no como rescatado. El archivo no contenía detalles sobre quién lo entrenó o por qué fue enviado al mar, pero estaba claro. Capitán era parte de algo secreto, algo oculto, y alguien no quería que fuera encontrado. Rico escuchó un ruido detrás de él. Se giró. Capitán estaba en el pasillo, con los ojos fijos en la pantalla de la laptop, las orejas levantadas. «¿Lo reconoces, verdad?», susurró Rico. El perro permaneció inmóvil. Entonces Rico escuchó el sonido inconfundible de neumáticos sobre la grava. Fue hasta la ventana y descorrió la cortina. Un SUV negro se había detenido al inicio de la entrada de su casa, sin placas. 2 hombres vestidos de civil bajaron. Uno llevaba un pequeño dispositivo, el otro guantes. Capitán comenzó a gruñir, bajo, casi inaudible. Rico cerró la laptop y retrocedió. Alguien estaba monitoreando la base de datos y ahora estaban allí. «Vamos, capitán», susurró, tomando las llaves. Salieron por la puerta trasera en silencio, desapareciendo en el bosque detrás de la cabaña. La vieja camioneta de Rico estaba estacionada más adelante, en un camino escondido. Solo por precaución. Capitán lo seguía a un lado, silencioso, como una sombra, en alerta total. Ya dentro del vehículo, Rico miró al pastor. «Lo que sea que te estaban haciendo, aún no ha terminado». Capitán no parpadeó. Estaba listo. Rico conducía con un ojo en la carretera y el otro en el espejo retrovisor. El SUV no lo siguió, al menos no visiblemente, pero eso no significaba que no estuvieran siendo rastreados. Capitán estaba en el asiento del pasajero, alerta y tenso, las orejas girando a cada sonido. Su lenguaje corporal no era de pánico, era de cálculo. Estaba analizando la situación exactamente como Rico, como un soldado. Dejó la carretera asfaltada atrás y siguió un antiguo camino de tierra que llevaba a una marina remota que Rico usaba en sus tiempos de buzo. Actualmente estaba casi abandonada. Solo algunos muelles olvidados y un cobertizo de almacenamiento oxidado. Pero esa era la idea. Estacionó la camioneta en las sombras y apagó el motor. «Pasaremos la noche aquí», dijo en voz baja. Capitán no se movió, pero su respiración se había ralentizado. Estaba ahorrando energía, esperando. Dentro del cobertizo, Rico extendió mantas y cerró la puerta chirriante detrás de ellos. El aire olía a sal y aceite viejo. Capitán olfateó cada rincón antes de acomodarse cerca de la entrada. De guardia, siempre de guardia. Rico se sentó a su lado y finalmente hizo la pregunta que lo había atormentado desde que vio el archivo. «¿Para qué te estaban usando, muchacho?». No esperaba una respuesta, pero siguió hablando. «Ya he visto perros como tú, rastreadores militares, perros de detección, incluso en equipos de buceo, pero tú eres diferente. No fuiste entrenado solo para obedecer, fuiste entrenado para pensar». Capitán lo miró. Sus ojos no estaban vacíos, estaban atentos, profundos, conscientes.
Y entonces hizo algo que Rico no esperaba. Con suavidad, apoyó la pata sobre su bota, un gesto pequeño, pero lleno de significado. Rico tragó saliva. Ahora confías en mí. Un leve suspiro. No exactamente un suspiro, pero casi. Esa noche, ambos durmieron ligeramente, con los sentidos en alerta. Al amanecer, Rico llevó a Capitán al muelle. Tenía un último plan y era peligroso. «Voy a descubrir quién te envió», dijo, ajustando las correas de una bolsa impermeable. «Pero ahora te buscarán, así que necesitas esconderte». Dudó, «a menos que quieras rendirte». Capitán inclinó la cabeza. «Ya has pasado por mucho. No te culparía si desaparecieras en el bosque y nunca más miraras hacia atrás». Pero Capitán dio un paso al frente y puso su cuerpo entre Rico y el borde del muelle, bloqueándolo. «No». Capitán miró directamente a sus ojos. Ninguna palabra era necesaria. Rico esbozó una leve sonrisa. «Está bien, compañero». Embarcaron en un pequeño bote escondido detrás del muelle. Rico lo usaba para bucear años atrás, rápido, silencioso y casi ilegal. Era viejo, pero confiable. Cuando el bote se alejó, Rico examinó la costa y allí estaba, medio escondido entre los árboles, el SUV negro. Murmuró en voz baja. Habían rastreado la camioneta. Capitán se mantuvo en la proa del bote. El viento soplaba por su pelaje. Ojos atentos, fijos en la orilla. Entonces, la puerta del pasajero del SUV se abrió. Una figura salió vestida de negro, el rostro cubierto por una gorra y gafas oscuras. Tomó el celular y dijo algo. De repente, Capitán ladró, no de miedo, sino de reconocimiento. Rico lo miró. «¿Lo conoces?» Capitán ladró de nuevo, esta vez más fuerte. Luego giró en círculos apretados sobre la cubierta agitada. «¿Es tu entrenador?» Ninguna respuesta, solo pasos concentrados de un lado a otro. Rico giró bruscamente el bote hacia mar abierto. «Aún no estamos listos para esto», murmuró. Capitán se sentó, pero no apartó los ojos de la figura que desaparecía. Quienquiera que fuera ese hombre, amigo o enemigo, una cosa ahora era segura. Capitán recordaba, y pronto el mundo también lo recordaría. El mar estaba más agitado de lo esperado. Rico apretó las manos en el volante, mientras el pequeño bote enfrentaba una ola. El motor gemía bajo presión. Capitán estaba a su lado, patas firmes, mirada fija en el horizonte. Ninguno de los dos había hablado en casi una hora, pero el silencio entre ellos era pesado. Capitán ya no era solo un misterio, era parte de algo más grande, algo peligroso. Rico entró en una caleta escondida que solía usar en sus tiempos de buceo. Acantilados escarpados, accesibles solo por agua o por un sendero cerrado en el monte. Perfecta para esconderse. Apagó el motor y dejó que el silencio se instalara. «Bien», murmuró, lanzando una cuerda a la orilla rocosa. «Hora de las respuestas». Abrió la bolsa impermeable y sacó la versión impresa del archivo restringido. Activo R7. Rico se sentó en el banco del bote y leyó de nuevo. Sin nombres, sin lugares, solo términos tácticos, un resumen codificado de la misión y una última entrada escalofriante. Eliminado debido a compromiso. Eliminado. Tenían la intención de matarlo. Y aún así, Capitán sobrevivió, no por accidente, sino por voluntad, por instinto, por negarse a hundirse. Rico metió la mano de nuevo en la bolsa y sacó la plaquita rota que habían encontrado adherida al pelo de Capitán. Todavía estaba cubierta de sal con la R apenas visible. «Capitán», susurró Rico. «¿Así te llamaban o en eso te convertiste?» El perro lo miró, no con una mirada vacía, ni como una mascota, sino como algo más, como un compañero. De repente, Capitán se levantó y caminó hacia la proa. Sus orejas se alzaron, no por miedo, sino alerta. Rico siguió su mirada a lo lejos. Un helicóptero negro, silencioso y rápido. ¿Cómo nos encontraron de nuevo? Capitán soltó un gemido bajo. Luego saltó del bote a las piedras y corrió hacia una hendidura en el acantilado,
donde había un sendero estrecho que subía. Sin pensarlo, Rico lo siguió. En la cima del sendero, se escondieron detrás de una roca. El helicóptero se cernió por un momento. Luego descendió a unos cientos de metros de allí. Las puertas se abrieron. 4 figuras de negro salieron, cascos, visores, sin insignias. Pero la quinta figura se destacaba, sin máscara, sin casco, solo un rostro envejecido y una postura tranquila. Capitán se congeló. Rico lo miró. «Lo conoces, ¿verdad?» La cola del pastor bajó, sus ojos fijos en el hombre. «Creo que encontré a tu entrenador». El hombre examinó el área, luego sacó algo del bolsillo, un pequeño dispositivo, apretó un botón. Un pulso agudo, casi inaudible para humanos, vibró en el aire. Capitán se encogió, tambaleó hacia atrás, gimiendo. «Oye, ¿qué está pasando?» Rico lo sostuvo por el pelaje, tratando de calmarlo. Capitán sacudió la cabeza, las patas en las orejas, dolor, confusión. Rico miró al hombre y el dispositivo. «Están tratando de reprogramarte». El entrenador levantó la mano, apuntando directamente al acantilado. Ninguna palabra, solo una señal. Segundos después, 2 figuras armadas comenzaron a subir por el sendero. Rico agarró el arnés de Capitán. «Vamos a salir de aquí ahora». Pero Capitán no se movió. Miró a Rico, dividido. Algo dentro de él aún respondía a la señal. Comandos antiguos, lazos antiguos. «Sé que duele», dijo Rico con la voz tensa, «pero ahora eres tú quien elige quién quieres ser, no ellos». El sonido se hizo más intenso. Capitán gimió de nuevo temblando y luego ladró, un solo ladrido fuerte que hizo eco en los acantilados. Se giró, avanzó y comenzó a correr, no por el sendero hacia abajo, sino hacia el helicóptero. «¡Espera, capitán!», gritó Rico, pero lo entendió. Capitán no estaba regresando con ellos, estaba corriendo para acabar con aquello. Rico lo siguió, la adrenalina dominando su cuerpo. Mantuvo la distancia, el corazón disparado. Capitán llegó al descampado justo cuando los 2 hombres armados se giraron para interceptarlo. No dudó, embistió la pierna de uno de ellos derribándolo. El segundo sacó un arma, pero Rico lo atacó por detrás, movido por la adrenalina. El arma cayó al suelo, un hombre abatido, el otro desarmado. El entrenador dio un paso al frente y finalmente habló. «Alto, R7». Capitán se congeló. La voz le era familiar. Tocaba algo profundamente enterrado dentro de él. «Regresa, la misión aún no ha terminado». Rico se puso entre ellos. «Ahora ha terminado». El entrenador lo examinó. «¿Crees que puedes protegerlo? No es solo un perro. Es una herramienta clasificada, una con cabos sueltos». Rico alzó la voz. «No es una herramienta. Es un sobreviviente y ha tomado su decisión». Capitán se puso al lado A su de antiguo Rico, entrenador, encaró. y Gruñó. No era ira, era un cierre. El motor del helicóptero rugió. Uno de los hombres armados gritó algo ininteligible y el grupo comenzó a retirarse. El entrenador dudó por un momento más, con los ojos fijos en Rico. «Estás cometiendo un error», dijo. Rico asintió. «Quizás, pero ahora es nuestro». El helicóptero despegó, el viento barriendo el claro. Cuando desapareció en el cielo, Rico miró a Capitán. El pastor temblaba, pero esta vez no de dolor. Era alivio. Estaba libre. Regresaron al bote en silencio. Cuando el sol se puso en el horizonte, Rico envolvió a Capitán en una toalla y se recostó en la cubierta. «Ya no eres R7», dijo en voz baja. «Ahora eres Capitán. Y esta vez nadie te dará un nombre, excepto tú mismo». El perro apoyó la cabeza en el regazo de Rico y por primera vez cerró los ojos. No por agotamiento, sino porque finalmente estaba seguro. Una semana pasó desde el enfrentamiento en el acantilado. El océano estaba en calma de nuevo. El cielo, despejado, con la suave luz de la primavera,
y en el borde de un tranquilo pueblo costero de Florida, una modesta cabaña a la orilla de la bahía se había convertido en algo que no era desde hacía mucho tiempo: un hogar. Capitán estaba acostado en el porche, con la cabeza sobre sus patas y los ojos entrecerrados. Una brisa cálida traía el olor a sal y jazmín. Su cuerpo comenzaba a fortalecerse de nuevo, más relajado. Las heridas en sus patas estaban cicatrizando, pero, lo más importante, la tensión en su mirada había desaparecido, la guerra detrás de sus ojos silenciada. Rico salió de la cabaña con un tazón de pollo a la parrilla con arroz. «Más vale que tengas hambre, esto está delicioso». Las orejas de Capitán se levantaron. Se levantó, se estiró lentamente y caminó hacia Rico. Sin dudar, sin miedo, comió tranquilo, con la cola moviéndose despacio. Cuando terminó, se sentó al lado de Rico, observando las olas romper suavemente en la orilla. Rico respiró hondo. Aún no sabía para quién realmente trabajaban los hombres del helicóptero. Desde aquel día no había vuelto a saber de ellos. Quizás habían seguido adelante, quizás aún estaban observando, pero el silencio no parecía una amenaza, parecía aceptación. «Parece que se rindieron», dijo. «Creo que se dieron cuenta de que ya estás en casa». Capitán parpadeó lentamente. Su cuerpo se apoyó en la pierna de Rico. Más tarde, esa tarde fueron a la ciudad. La pequeña tienda de mascotas en la calle principal había preparado algo especial. La dueña, una mujer amable, los recibió con una sonrisa. «Tú debes ser Capitán», dijo, agachándose para estar a su altura. «Te has vuelto una leyenda por aquí». Capitán olfateó su mano y movió la cola con respeto. Ella levantó un collar de cuero marrón grabado en dorado. Solo había una palabra: Capitán. Rico lo tomó con reverencia y se arrodilló para colocárselo con cuidado en el cuello del perro. «Listo», dijo en voz baja. «Tu nombre de verdad, sin código, sin número, solo tú». Las siguiente parada fue la playa, no el mar abierto donde casi se ahoga, sino una tranquila franja de arena, con olas poco profundas y el sonido de risas infantiles en el aire. Capitán pisó con cautela la arena. El sonido del océano ya no lo hacía retroceder. Rico lanzó una pelota suavemente por la playa. Capitán dudó. Luego corrió tras ella. No fue rápido ni elegante, pero fue libre. Cuando regresó con la lengua colgando, Rico se rió. «Ahora sí, eres oficialmente un perro de playa». Cuando el sol comenzó a ponerse, regresaron a casa. La luz se volvió dorada. La cabaña brillaba de manera silenciosa y acogedora. Capitán se acurrucó al pie del porche. Rico se sentó a su lado, con el brazo apoyado en su lomo. Se quedaron así por mucho tiempo en silencio, porque a veces las cosas más poderosas no necesitan ser dichas. No todo rescate comienza con un plan, no todo héroe lleva una insignia, y no todo lo que está roto permanece así. A veces, todo lo que necesitamos es ser encontrados. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal de Patas de Esperanza, con videos nuevos todos los días. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que cree en las segundas oportunidades. La increíble jornada de Capitán nos recuerda que no importa cuán perdidos estemos, siempre hay un camino de regreso a casa. Déjanos en los comentarios desde dónde estás viendo este emotivo video. Nos encanta saber de dónde viene nuestra gran familia de Patas de Esperanza.